Hay series que empiezan flojas y mejoran con el tiempo. Otras que son joyas desde el principio. Y luego están estas, brillantes, distintas, memorables y canceladas, claro. Hoy te traigo 7 series canceladas antes de tiempo, pero que aún así merece la pena verlas. Y empezamos por esa joya cancelada por excelencia, Mindhunter. Serie de solo 2 temporadas dirigida por David Fincher que nos metía en la mente de los asesinos más famosos de Estados Unidos. Estaba llena de diálogos tensos y terror psicológico. Por desgracia, Netflix no comprendió que estudiar psicópatas a este nivel no da likes tan rápido como un true crime efectista. Fue cancelada, pero los fans siguen rogando su regreso. Y claro, viendo cómo se adentraban en la mente de los asesinos en Mindhunter, uno no puede evitar pararse y pensar ¿qué pasaría si Hannibal Lecter se hubiera cruzado en su camino? Y aquí tenemos este pedazo de thriller psicológico con una de las mejores intros de la tele y unas escenas de terror de esas que querrías enmarcar, pero a la vez te revuelven el estómago. Además, contaba con una actuación brutal de Mads Mikkelsen. Su cancelación se debió a varias causas. Primero, que era muy explícita, a pesar de ser muy elegante y muy estilizada. Por otro lado, teníamos el tema con los derechos de los personajes, como por ejemplo el de Clarice, que estaba en manos de otras productoras y eso limitaba la trama. Tuvo un final muy abrupto que no terminó de gustar mucho a los fans. Después de un final tan poco satisfactorio como el de Hannibal, tenemos que reconciliarnos un poco con la televisión, así que pasamos al extremo opuesto. Una serie que supo acabar con dignidad a pesar de que le cortaron las alas. Serie spin-off de Buffy Cazavampiros que duró 5 temporadas, con una trama adulta y oscura, pero llena a la vez de acción y humor, que estaba teniendo muy buena audiencia y por eso Joss Whedon pidió una renovación anticipada a Warner Bros., pero Warner Bros. Se tomó esto como una presión y lo que hizo es cancelarla. No obstante, la serie tuvo una despedida épica, con espadas, criaturas fantásticas y mucha emoción. Y si alguien sabe de series canceladas, ese es Joss Whedon, y por tanto tenemos que hablar de otra de sus series, una joya espacial, Firefly. Western espacial lleno de aventuras y comedia ácida, que desgraciadamente fue cancelado después de emitirse 11 de sus 14 episodios rodados. ¿Y cuál fue el motivo de su cancelación? Una cagada enorme de Fox, que puso su capítulo 2 como episodio piloto. Dejaron el episodio inicial con la presentación de los personajes para mucho más adelante, con lo cual la audiencia no entendía absolutamente nada. Una sola temporada, pero un culto eterno. Y pasamos de cowboys espaciales a Mayas ochenteras. Comedia dramática de Netflix con 3 temporadas en la que un grupo de actrices fracasadas se convierten en luchadoras de wrestling. Esta serie fue renovada por una 4ª temporada y de hecho ya se tenía el guión, pero desgraciadamente el COVID irrumpió en nuestras vidas y fulminó toda posibilidad de rodar esa 4ª temporada. Y si en Glow teníamos chicas monas que se dan auténticos piñazos en el ring, en Magic City tenemos señores con elegantísimos trajes italianos que esconden cadáveres en el maletero. Mismo instinto de supervivencia, distinto vestuario. Miami, 1959. Lujo, corrupción y mafia se cruzan en los pasillos de un hotel 5 estrellas. El glamour de la época dorada es una bonita fachada, pero detrás de los cócteles sofisticados y las sonrisas vuelan más cuchillos que en la cena de The Bear. Es una serie de solo 2 temporadas que ha tenido opiniones muy divididas. Algunos decían que estaba muy bien ambientada, pero que luego la trama era un poco superficial. Aún así, yo no me cansaré de recomendárosla a los que os gusten las pelis de gángsters, mafias y de ambientación retro. Por último, pasamos del crimen organizado en Miami al crimen climático en Pangea. Dinosaurios fue una serie de televisión de 4 temporadas creada por Jim Henson, el padre de todas esas marionetas como los teleñecos, las criaturas del cristal oscuro, en la que seguíamos a una familia con problemas humanos. Tenía pinta de sitcom adorable hasta que te dabas cuenta de la aguda crítica social que lanzaba. Criticaba la explotación laboral, la televisión, el maltrato hacia los mayores y trataba temas tan importantes como la conservación del medio ambiente, que precisamente daba lugar a ese trágico final. En un mundo obsesionado con llegar los primeros al final y empezar a soltar spoilers como pianos, estas series canceladas nos recuerdan algo muy simple, que lo importante no es cómo terminan, sino cómo te hicieron sentir mientras las veías. ¿Y tú, qué serie añadirías? No te vayas sin contarme la tuya en comentarios, antes de que llegue Warner y nos cancele esta cuenta.